los mensajes ocultos de los evangelios, lo que no nos han contado sobre Jesús. En la Palestina del primer siglo, bajo el dominio del Imperio Romano, la ciudad de Jerusalén se encontraba en una encrucijada espiritual. Mientras el pueblo judío ansiaba la llegada del Mesías, la figura de Jesús de Nazaret comenzó a atraer la atención de aquellos que buscaban una respuesta más profunda a sus corazones atribulados. Sin embargo, lo que la mayoría conoce sobre Jesús hoy es solo una fracción de lo que realmente enseñó. Los evangelios que conocemos, aunque contienen las palabras de vida, no revelan todo lo que Jesús compartió con sus seguidores más cercanos. En una pequeña casa en los suburbios de Jerusalén, un grupo reducido de discípulos se había reunido en secreto. Estaban allí porque sabían que Jesús no solo les hablaba de amor y perdón, sino que había comenzado a compartir conocimientos que no estaban destinados a las masas. En su intimidad, el Maestro les revelaría algunas de las enseñanzas más profundas, aquellas que los líderes religiosos y las autoridades de la época preferían mantener ocultas. No era solo la historia de un hombre que caminaba sobre las aguas o sanaba a los enfermos, era un relato más profundo, más místico y, sobre todo, más transformador. La naturaleza del reino de Dios, más allá de la religión tradicional. Jesús, conocido como el carpintero de Nazaret, no era solo un predicador de amor y misericordia, sino un hombre profundamente consciente de las fuerzas espirituales que regían el universo. En sus enseñanzas más esotéricas, Jesús revelaba que el reino de Dios no era un lugar físico, ni un reino que se pudiera encontrar en algún rincón de la tierra. Para él, el reino de Dios era un estado de conciencia, un lugar interno que se alcanza cuando uno trasciende el ego y se conecta con lo divino. Nos habéis enseñado que el reino de los cielos está en el futuro, en un lugar lejano, decía Jesús a sus discípulos, pero yo os digo que el reino de Dios está aquí, dentro de vosotros. No está en el templo ni en el ritual. Está en vuestro corazón, en la esencia misma de quien sois. Las multitudes que seguían a Jesús solo escuchaban de su amor, sus milagros y su promesa de vida eterna. Sin embargo, este mensaje trascendía todo eso. Para Jesús, la salvación no se encontraba en seguir ciegamente los rituales ni en cumplir con los preceptos de la ley religiosa, sino en despertar a la verdad que yace en lo más profundo del ser humano. Todo aquel que busque fuera de sí mismo está perdiendo su tiempo. La clave no está en lo que otros te digan que eres, sino en lo que descubras por ti mismo. Solo aquellos que logren ver más allá de las sombras de este mundo alcanzarán el reino, repetía Jesús en sus momentos más íntimos. El conocimiento secreto, los evangelios apócrifos. Mientras que los evangelios canónicos, como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen los relatos más conocidos de la vida de Jesús, existen otros textos que fueron excluidos deliberadamente de las escrituras oficiales. Estos evangelios apócrifos contienen enseñanzas que desafían la visión tradicional de Jesús y la narrativa oficial sobre su vida y misión. Uno de los más conocidos es el Evangelio de Tomás, un texto que recoge una serie de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no se encuentran en los evangelios oficiales. Estos dichos son más filosóficos y místicos que narrativos. Jesús, por ejemplo, les dice a sus discípulos, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, lo que en un sentido profundo sugiere que solo aquellos que logren volver a la pureza y simplicidad del alma podrán experimentar la conexión divina. En el Evangelio de María Magdalena, una de las discípulas más cercanas a Jesús, se revela que la relación entre Jesús y María era mucho más profunda de lo que se ha dicho tradicionalmente. Aquí, María Magdalena es retratada no solo como una seguidora, sino como una portadora de conocimiento secreto. En estos textos, Jesús le confía enseñanzas esotéricas que no compartía con los demás discípulos, revelándole la verdadera naturaleza de su misión y el camino hacia la iluminación interior. El conocimiento que os doy no es del mundo, sino de la sabiduría eterna. El alma humana ha olvidado su conexión con lo divino, pero al recordar, encontraréis la paz, le dijo Jesús a María en privado, según estos textos. El enigma de los Nepilim, los ángeles caídos y el origen de la humanidad. Uno de los aspectos más misteriosos en las enseñanzas ocultas de Jesús era su referencia a los Nepilim, seres mencionados brevemente en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis.
Los Nepilín eran descritos como los hijos de Dios y las hijas de los hombres, un término que muchos interpretan como una referencia a los ángeles caídos, quienes descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. En la tradición judía, los Nepilín eran considerados gigantes, seres híbridos que poseían un poder y conocimiento incomprensibles para los humanos comunes. Jesús, en sus enseñanzas más profundas, hablaba de estos seres no solo como figuras mitológicas, sino como símbolos de las fuerzas cósmicas que luchan por el control del alma humana. En varias ocasiones, les reveló a sus discípulos que las influencias que creían ser puramente humanas en realidad provenían de estas entidades cósmicas. Estas fuerzas intentaban desviar a la humanidad de su camino espiritual, alimentándose de la ignorancia y el miedo. La lucha entre el bien y el mal no es solo en la tierra, explicaba Jesús en una de sus meditaciones, sino en los cielos. Los Nepilín no solo son criaturas antiguas, son la manifestación de las fuerzas que intentan corromper y controlar la voluntad humana. Es por eso que debéis vigilar vuestra mente y espíritu, porque incluso el más pequeño pensamiento negativo puede ser la semilla que siembren. La luz como camino hacia la iluminación, el misterio de la transfiguración. Uno de los episodios más enigmáticos de la vida de Jesús fue su transfiguración en el Monte Tabor, un evento que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Según los evangelios canónicos, Jesús se transfiguró ante sus discípulos, su rostro resplandeció como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Sin embargo, lo que los textos no explican con claridad es el verdadero significado de este evento. En privado, Jesús compartió con sus discípulos que su transfiguración no era un milagro aislado, sino una manifestación de lo que todos los seres humanos podían llegar a ser si alcanzaban la iluminación espiritual. La luz no es algo externo, sino interno. Mi transfiguración es un recordatorio de lo que es posible cuando uno alcanza el estado de unión con la fuente divina. No es solo un acto divino, es un camino que vosotros también podéis recorrer. La luz, según Jesús, era un símbolo de la conciencia elevada, la conexión directa con lo divino. En sus enseñanzas más secretas, habló de un proceso alquímico que debía tener lugar en cada ser humano, la transfiguración interna. Esto no era algo que solo los elegidos pudieran experimentar, sino que estaba al alcance de todos aquellos que se comprometieran a buscar más allá de las ilusiones de la realidad física. El último secreto, la resurrección como despertar espiritual. Uno de los temas más debatidos en torno a la figura de Jesús es su resurrección. En la tradición cristiana, la resurrección es el acto fundamental de salvación, la prueba de que Jesús venció la muerte. Pero en las enseñanzas más ocultas, Jesús reveló que su resurrección no era solo un evento milagroso que ocurría una sola vez, sino un modelo para la transformación espiritual de todos los seres humanos. Mi resurrección no es solo para mí, dijo Jesús en sus últimos momentos con sus discípulos. Es para todos aquellos que despierten a la luz que llevan dentro. La muerte no es el final, es solo una transición. La resurrección es un proceso, un despertar de lo que estaba dormido en vosotros. En este último secreto, Jesús les revelaba que la verdadera resurrección no era una promesa futura, sino una realidad interna que se podía experimentar al alcanzar un estado de conciencia superior. La muerte, entonces, era solo una ilusión, un paso hacia una mayor comprensión de la naturaleza divina. El legado olvidado, el despertar a la luz interior. A lo largo de los siglos, las enseñanzas más ocultas de Jesús fueron ocultadas, malinterpretadas o distorsionadas por las instituciones que buscaban controlar la fe y el conocimiento. Sin embargo, las semillas de su mensaje permanecieron, esperando ser redescubiertas por aquellos que estén dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Hoy en día, los evangelios apócrifos y los escritos místicos que fueron relegados al olvido siguen siendo una puerta hacia una comprensión más profunda de Jesús y de lo que realmente enseñó. Aquellos que buscan una espiritualidad más auténtica, más libre de dogmas y restricciones, pueden encontrar en estas enseñanzas un camino hacia la verdadera libertad y iluminación. Así, el mensaje oculto de los evangelios es claro: la verdadera salvación no se encuentra en el exterior, ni en la figura de un líder religioso, sino en el despertar a la divinidad que reside en cada uno de nosotros. La luz está dentro, esperando ser descubierta. Y el reino de Dios no es un futuro lejano,
sino una realidad que podemos alcanzar aquí y ahora. Y así llegamos al final de este fascinante viaje en busca de los mensajes ocultos en los Evangelios. Un recorrido que nos ha permitido explorar las profundidades de textos milenarios y descubrir secretos que siguen siendo relevantes hoy en día. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir adentrándote en más enigmas históricos y espirituales, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Así, podrás acompañarnos en más investigaciones que desvelan los misterios que nos conectan con el pasado. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.